Hola, mi nombre es Natalie Ruiz, estudiante de Ingeniería Industrial de octavo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. A continuación les voy a socializar sobre el artículo y en especial sobre el artículo Inventory Models in a Sustainable Supply Chain, a Bibliometric Analysis. Ahora bien, un artículo se define como un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación y se escribe para otros y no para el autor. Su objetivo es la divulgación y el compartimiento de dichos resultados con la comunidad de forma clara, concisa y fidedigna. También existen varios tipos de artículos. En ellos encontramos la investigación, de revisión, de perspectivas, de comentarios de artículos, de informes, informes breves, productos, tutoriales u opinión. Dentro de los artículos se maneja un formato llamado IMRYD que permite responder 4 preguntas claves a través de una estructura básica. Como en principio tenemos la introducción, con la pregunta ¿cuál es el problema? Luego tenemos los materiales y métodos bajo la pregunta ¿cómo se estudia el problema? Seguido de los resultados. En esta se encarga de qué se encontró o cuáles fueron sus hallazgos y finalmente las discusiones que hacen referencia a qué significan dichos hallazgos. El formato de publicación es un reflejo del proceso de investigación científica que consiste en plantear un problema, definir un método, presentar los resultados y discutirlos. Además se tienen otros acápites que no forman parte de dicho formato, pero no dejan de ser importantes como lo son el título, la información, el resumen, las palabras claves, los agradecimientos y la lista de referencia. A continuación, socializaremos qué es la estructura de un artículo o cómo está conformado. Iniciaremos con el título, es la parte principal e inicial del artículo y aquí es de vital importancia debido a que es necesario generar un interés en el lector para que sea el contenido completo del trabajo. Seguimos con los autores, son todas las personas que participaron en el trabajo y deben quedar reflejados como autores. Estas deben estar en un orden justo y adecuado según su participación real. El primer autor generalmente es el principal y seguido se encuentran los coautores, quienes se ordenan en un orden previamente socializado, aunque en ocasiones se organiza de forma alfabética o aleatoria. Seguimos con las afiliaciones. Esto hace referencia al nombre a los que están vinculados las personas que participaron en dicha investigación, es decir, en qué entidades estaban trabajando o socializando cuando empezaron a hacer dicho artículo. Ahora seguimos con la definición de autoría. Aquí los autores deben haber participado en grado suficiente para resumir la responsabilidad pública del contenido y además de cumplir con 3 requisitos establecidos por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Estos aspectos son la contribución especial a la concepción y diseño del estudio, a la obtención de los datos o su análisis e interpretación y escribir el borrador del artículo o revisarlo críticamente y realizar importantes aportaciones al contenido y dar su aprobación a la versión final. Seguimos con el resumen. El resumen o abstract en inglés aparece seguido del título del artículo. Aquí el objetivo es permitirle al lector identificar de forma rápida y precisa el contenido básico del artículo. Después del título es la parte más leída y a través de su lectura se puede determinar su relevancia del tema tratado del artículo para proceder a definir si le interesa o no consultar al lector. Seguimos con las palabras claves. Esta sección es la siguiente del resumen y consta de una lista de términos específicos e importantes y se escriben separados por coma y son utilizados por los servicios bibliográficos para catalogar el trabajo dentro de un área específica. Estos se encuentran en un rango de 3 a 10 palabras y estas deben escribirse en su lengua materna y en inglés, bajo keywords. Ahora tenemos la introducción, es la primera sección del texto propiamente dicho y constituye la representación de la pregunta ¿por qué se ha hecho este trabajo? Además informa 3 aspectos importantes, el propósito, la importancia y el conocimiento actual sobre el tema. Requiere establecer un marco contextual
y finaliza con el objetivo o la hipótesis o en su defecto ambos. Luego tenemos los materiales y métodos. Aquí esto tiene como objetivo describir de forma minuciosa, pero sin redundancias o exageraciones, la forma en que se realizó dicho estudio, además de responder a la pregunta cómo se ha hecho el estudio, con una descripción detallada de materiales, métodos. Con esto se busca que los investigadores o lectores puedan acceder al artículo y puedan determinar la confiabilidad y rectitud de dicho artículo. Luego seguimos con los resultados. Es la sesión más importante del artículo y la más corta. Los resultados deben presentarse en orden lógico y sucesivo, de forma que fueron presentadas o encontradas de tal forma que sean comprensibles y coherentes por sí mismas. Se deben expresar de forma clara y sencilla, pues representan los nuevos conocimientos que se aportarán a los lectores. De forma seguida encontraremos la discusión. Es la sesión más compleja de elaborar y organizar debido a que se interpretan los resultados en relación a los objetivos originales e hipótesis y el estado de conocimiento actual del tema en estudio. Los dos elementos centrales son indicar a juicio del autor qué significan los hallazgos identificados en la sesión de resultados y su relación con el conocimiento actual. Seguido tenemos las conclusiones. Según las características de cada revista, se deben reflejar las conclusiones más significativas, la importancia práctica del estudio, y dichas conclusiones son generalizadas, derivadas de los resultados, y los constituyen aportes y las innovaciones del estudio realizado. Se debe evitar hacer afirmaciones rotundas y sacar más conclusiones de las que los resultados arrojan. Finalmente tenemos la lista de referencias. Aquí hace referencia a valga la redundancia, las referencias bibliográficas que constituyen un grupo de datos precisos, detallados, para la identificación de una fuente, ya sea de forma impresa o digital, de la cual se obtuvo la información. Debe ser enumerada en el orden consecutivo en que se mencionaron por primera vez en el texto. Ahora bien, hablaremos sobre el artículo que a mí me fue asignado, que fue Inventory Models in a Sustainable Supply Chain and Bibliometric Analysis. Este es el título del artículo y ahora tenemos que el artículo cuenta con la identificación de los autores. En este caso fueron 4 autores. También cuenta con las especificaciones de las afiliaciones. También encontramos en orden el resumen, la introducción, los materiales y métodos. En esta parte quiero resaltar que se expresa que se obtuvieron 335 artículos, se aplicaron 4 filtros con palabras claves asociadas en grupos bajo modelos de inventario, búsqueda de ecuación, cadena de suministro sostenible. Esto lo hicieron a través de la base de datos Earth Corpus con el fin de identificar las colaboraciones entre autores, organizaciones y países. Seguido salen los resultados y aquí tenemos las publicaciones por año, revistas, autores, países e instituciones y organizaciones, análisis de áreas por categorías, análisis de términos, y también podemos ver que utilizaron tablas para expresar los resultados obtenidos e hicieron listados, por ejemplo, de las revistas más productivas enfocadas hacia estos términos, sobre el top 10 de los autores que más hablan o tienen textos enfocados a este tipo de temas, y una red de cooperación de autores en modelos de inventario en una cadena sostenible. Finalmente tenemos la discusión, las conclusiones y las referencias en dicho trabajo. Hasta luego.